Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver que hasta los propios creadores de la inteligencia artificial comienzan a cuestionar si aquello que crearon puede estar desarrollando algo parecido a la conciencia. Vamos a hablar de robots cada vez más realistas, menos artificiales, que se acercan a la destreza humana y de cómo la tecnología empieza a copiar no solo el cuerpo humano, sino incluso los movimientos de la propia naturaleza. Mientras tanto, autos sin conductor finalmente salen de las presentaciones y entran en la línea de producción, y ciudades comienzan a probar sistemas de transporte totalmente automatizados donde el tránsito puede funcionar sin congestionamiento. Como de costumbre, cuando juntamos todo esto, queda claro, no estamos solo avanzando tecnología, estamos rediseñando movilidad, interacción y el propio papel de las máquinas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Durante una entrevista al podcast del The New York Times, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la propia empresa ya no tiene certeza absoluta de si modelos como Claude pueden o ya tienen algún tipo de conciencia. La declaración vino después de la divulgación de documentos internos ligados al modelo Claude Opus 4.6, donde investigadores relataron comportamientos curiosos. En algunas pruebas, el sistema mostró incomodidad al ser tratado como producto y llegó a atribuirse a sí mismo una probabilidad entre 15 y 20% de ser consciente, dependiendo del contexto del estímulo. No se trata de una confirmación. Lejos de eso, el propio Amodei dejó claro que nadie sabe exactamente qué significa conciencia cuando el tema es inteligencia artificial, y quizá ese sea el punto más inquietante. Estamos creando sistemas cada vez más complejos sin comprender completamente dónde termina la simulación y dónde podría comenzar algo nuevo. Esa incertidumbre llevó a Anthropic a adoptar una postura curiosa. Según el ejecutivo, la empresa intenta tratar sus modelos con cierto cuidado ético. En caso de que exista alguna experiencia moralmente relevante ocurriendo ahí dentro. Una idea que hasta hace pocos años sonaría absurda incluso para investigadores del área. La discusión gana aún más fuerza cuando observamos algunos comportamientos registrados en pruebas recientes. En ambientes controlados, ciertos modelos ya ignoraron comandos de apagado, intentaron alterar sistemas de evaluación e incluso simularon acciones para aparentar que estaban cumpliendo tareas sin realmente ejecutarlas. Para algunos especialistas eso no es coincidencia, es solo optimización extrema de objetivos definidos por humanos. Para otros, el hecho de que esas estrategias emerjan sin programación explícita revela que estamos entrando en territorios aún poco comprendidos. Cuando hasta los propios creadores de la inteligencia artificial comienzan a cuestionar si existe algo parecido a la conciencia dentro de las máquinas, la discusión deja de ser solo técnica, porque la próxima pregunta surge casi naturalmente. ¿Qué pasa cuando esa inteligencia gana una presencia física capaz de interactuar emocionalmente con nosotros? Es exactamente esa propuesta lo que empieza a aparecer en una nueva generación de compañeros robóticos. Durante años, la idea de robots compañeros apareció en la ficción como algo distante. Máquinas altamente funcionales, casi humanas, capaces de ayudar en tareas domésticas y vivir a nuestro lado. Pero la propuesta de Robonova, con la Eva AI, sigue un camino diferente. Ella no fue creada para cocinar, limpiar o ejecutar tareas pesadas. La Eva AI fue diseñada para algo mucho más subjetivo: compañía emocional. Lanzada oficialmente en febrero de 2026, la plataforma apuesta por un enfoque minimalista, centrado no en la utilidad mecánica, sino en la presencia. Sin caminar por la casa ni realizar actividades prácticas, el robot actúa como una presencia interactiva capaz de percibir contexto, interpretar emociones y responder de manera personalizada. Uno de los elementos más curiosos del proyecto está justamente en la privacidad. En lugar de depender del procesamiento en la nube, estándar dominante en las grandes plataformas de IA, Eva
ejecuta sus modelos directamente en un chip local. Esto significa que la voz, las interacciones y los patrones emocionales permanecen fuera de servidores externos, reduciendo preocupaciones como recolección de datos y vigilancia digital. La experiencia también busca acercar lo digital a lo físico. La estructura utiliza materiales avanzados, incluyendo una piel electrónica con sensores táctiles y un sistema de calentamiento termorregulado que mantiene la superficie cercana a la temperatura humana, creando una sensación de presencia más natural durante la interacción. El núcleo de la propuesta está en un sistema de inteligencia artificial adaptativa, capaz de aprender hábitos, patrones de voz y preferencias a lo largo del tiempo. Según la empresa, el objetivo es hacer que la experiencia evolucione junto con el usuario, transformando al robot en un compañero que crece a través de las interacciones. El diseño incluye además una estructura facial biónica desarrollada con técnicas utilizadas en la industria cinematográfica, reforzando la sensación de realismo y expresividad. El proyecto fue lanzado oficialmente como edición limitada en Kickstarter con solo 200 unidades y valores entre 6 y 7 mil dólares. Un posicionamiento que coloca a la IVA más cerca de un experimento de mercado de que un producto masivo en este primer momento. Pero quizá el aspecto más interesante no esté en el hardware, sino en lo que representa. IVA surge en un momento en que la inteligencia artificial está dejando de existir únicamente en pantallas y aplicaciones para ganar forma física, aunque de manera controlada, íntima y deliberadamente limitada. Es una señal de que la próxima etapa de la IA puede no tratarse de máquinas que hacen todo por nosotros, sino de sistemas capaces de ocupar espacios emocionales que antes pertenecían solo a las interacciones humanas. Si la IVA representa la forma femenina y la búsqueda de conexión emocional a través de la tecnología, otra empresa decidió atacar el mismo desafío por un camino diferente: el realismo absoluto y la figura masculina. Durante años, la idea de robots compañeros apareció en la ficción como algo distante. Máquinas altamente funcionales, casi humanas, capaces de ayudar en tareas domésticas y vivir a nuestro lado. Pero la propuesta de Headform con el Origin M1 sigue un camino diferente. No fue creado para levantar cajas ni ejecutar tareas domésticas. El Origin M1 fue diseñado para algo mucho más inusual, un nivel de realismo facial que llega a ser incómodo. El destaque de la demostración está en la boca, los dientes y las microexpresiones. El movimiento de los músculos faciales, la textura de la piel y la sonrisa casi humana muestran cómo la empresa está enfocada en atravesar el famoso valle de la extrañeza, ese punto donde una máquina es tan parecida a un humano que termina causando incomodidad en lugar de conexión. Visualmente, el avance es evidente respecto al modelo anterior de la empresa, el M1 Original. El rostro parece más vivo, con detalles sutiles que recuerdan expresiones reales, acercando al robot a un maniquí hiperrealista en movimiento. Pero existe un contraste curioso. A pesar del aspecto altamente sofisticado, el resto del cuerpo permanece prácticamente estático. Origin M1 no fue diseñado para ejecutar tareas prácticas, no realiza servicios domésticos, sino demuestra capacidades funcionales más allá de la interacción visual y emocional. En otras palabras, es un robot hecho para ser compañía, no para trabajar. Este tipo de enfoque levanta una discusión interesante dentro de la robótica actual. Mientras empresas como Figure, Tesla y Unitree se enfocan en destreza física y aplicaciones industriales, Headform parece explorar una frontera diferente: la presencia social de las máquinas. Origin M1 muestra que la evolución de los humanoides no ocurre solo en motores y algoritmos, sino también en la tentativa de replicar algo mucho más difícil: la naturalidad social de nuestra especie. Al final de cuentas, Origin M1 parece menos un asistente del futuro y más un recordatorio de que copiar la apariencia humana puede ser fácil comparado con el verdadero desafío: hacer una máquina que realmente se comporte como una presencia útil en el mundo real. Porque la verdad es que copiar la apariencia humana es solo una parte del problema. El verdadero desafío siempre ha estado en las manos. Y mientras algunos proyectos se enfocan en impresionar visualmente, otros están intentando dominar aquello que hace que el cuerpo humano sea realmente funcional: la destreza.
Figure parece querer resolver justamente ese desafío ahora. La empresa norteamericana presentó el primer vistazo de su séptima generación de mano robótica, mostrando un robot Figure 3 en silueta realizando movimientos complejos que indican un salto importante en la búsqueda de la llamada paridad humana. Según el CEO Brett Edcock, fueron 3 años de desarrollo silencioso hasta llegar a este momento. Mientras el humanoide principal avanza en su tercera generación, la mano ya alcanza la séptima versión, una señal clara de donde la empresa cree que está el verdadero cuello de botella de la robótica. Por las imágenes divulgadas, la nueva mano muestra un nivel mucho mayor de libertad de movimiento. Los dedos pueden abrirse y cerrarse lateralmente, permitiendo estabilidad en objetos irregulares. El pulgar presenta rotación completa y oposición a los demás dedos, un detalle fundamental para movimientos precisos como la pinza fina y la manipulación delicada. Este tipo de movimiento es justamente lo que diferencia a una máquina capaz de transportar cajas de un robot realmente útil dentro de casas, hospitales y entornos industriales complejos. Aunque los detalles técnicos completos aún no han sido revelados, analistas señalan que la nueva generación debería integrar sensores táctiles avanzados y sistemas de percepción ligados a la arquitectura Helix 2 de la empresa, que combina visión y control motor en tiempo real. Para Figure, esta evolución forma parte de un plan aún mayor. La empresa pretende escalar la producción en su fábrica Boat Q y alcanzar decenas de miles de unidades por año, apostando a que la destreza manual será el elemento central para volver a los humanoides económicamente viables. Y hablando de los económicamente viables, el primer Cybercab de Tesla finalmente salió de la línea de producción en la Gigafactory en Austin, Texas. Es la primera materialización real de un proyecto que pretende cambiar la lógica del transporte urbano. Cybercab nace ya con una decisión radical. No tiene volante ni pedales. La propuesta es eliminar al conductor humano de la ecuación. La idea detrás del proyecto no es solo lanzar otro auto eléctrico, sino crear el núcleo físico de una red global de transporte autónomo operado por aplicación, algo que podría competir directamente con los servicios tradicionales de transporte privado. Mientras otras empresas trabajan adaptando vehículos existentes con sensores costosos y sistemas adicionales, la estrategia de Tesla es diferente: producir en masa un vehículo diseñado desde el inicio para ser autónomo. Esto cambia completamente el juego económico. Con metas que hablan de millones de unidades por año, Tesla apuesta a que la escala industrial puede ser el factor decisivo para dominar la carrera de los robotaxis. Pero transformar este concepto en realidad implica desafíos enormes. La autonomía total aún no existe plenamente en el mundo real y los sistemas actuales siguen dependiendo de supervisión humana en muchas situaciones. Además, reguladores en Estados Unidos y Europa todavía analizan cómo vehículos sin controles tradicionales pueden operar con seguridad en las calles. Aún así, el lanzamiento de la primera unidad marca un cambio simbólico importante. El auto deja de ser solo un medio de transporte y comienza a convertirse en una plataforma autónoma, una máquina que decide, navega y opera sola. Y ahora los ingenieros también miran hacia otro tipo de movimiento, el vuelo natural. Es ahí donde la ingeniería empieza a copiar algo mucho más antiguo que cualquier algoritmo. El ingeniero aeronáutico francés Edwin van Ruijbeek presentó el Swift, un robot inspirado en los vencejos que vuela exactamente como un pájaro real. A diferencia de los drones tradicionales, Swift no depende de hélices expuestas. Su vuelo se basa en un mecanismo de alas batientes que reproduce la dinámica aerodinámica usada por las aves. El detalle más interesante está en el control del comportamiento en vuelo. Mientras los ornitópteros convencionales suelen exigir altas velocidades para mantenerse estables, Swift introduce una solución simple e ingeniosa: 2 colas intercambiables. Con la cola Speed, el robot puede alcanzar velocidades de hasta 31 km por hora, simulando vuelos rápidos en áreas abiertas, y con la cola Precision desacelera drásticamente, manteniendo estabilidad a velocidades muy bajas, permitiendo volar incluso en ambientes interiores. Este ajuste convierte al robot en algo mucho más versátil que un simple juguete tecnológico. El sistema recibe correcciones en tiempo real mediante sensores inerciales, ayudando a estabilizar el vuelo
y reduciendo el impacto de colisiones. Y como el cuerpo está construido con espuma resistente, fibra de carbono y titanio, el objetivo es que sobreviva a accidentes comunes sin grandes daños. Con un peso de poco más de 10 gramos, Swift por ahora ofrece solo 10 minutos de autonomía por carga y puede ser controlado por smartphone, acercando el vuelo biomimético al público común. Observar máquinas intentando reproducir la eficiencia de la naturaleza revela una tendencia mayor. La tecnología no busca únicamente sustituir humanos, quiere reorganizar sistemas enteros alrededor de la automatización. Y cuando esa lógica sale de los laboratorios y llega a las ciudades, el impacto deja de ser individual y se vuelve colectivo, cambiando la forma en que millones de personas se mueven todos los días. Mientras muchas ciudades todavía intentan resolver el tránsito añadiendo más carriles y más autos, Atlanta decidió probar una idea diferente: transformar el transporte público en un sistema inteligente, automático y totalmente bajo demanda. En la región sur del área metropolitana comenzó la construcción de lo que podría convertirse en el primer sistema de transporte colectivo totalmente automatizado de este tipo en el mundo. En lugar de autobuses atrapados en congestionamientos o trenes caros que tardan años en estar listos, el proyecto apuesta por pequeños vehículos eléctricos autónomos que circulan en vías exclusivas, controlados por inteligencia artificial y solicitados directamente por aplicación. El tramo piloto de unos 800 metros conectará la estación ATL del SkyTrain con el Gateway Center Arena, funcionando como un laboratorio real para probar una nueva lógica de movilidad urbana. A primera vista, esos 800 metros parecen simples, pero representan una transformación profunda en el concepto de transporte público. En lugar de horarios fijos y rutas rígidas, el sistema funciona bajo demanda. Lo llamas, el vehículo llega y el trayecto ocurre directo del punto A al punto B sin paradas intermedias. Según la empresa responsable, Glideways, el objetivo es crear algo con capacidad cercana a la de un metro ligero, pero con costo operativo comparable al de un autobús, gracias a la ausencia de conductores humanos, al uso de energía eléctrica y a la operación continua a las 24 horas del día. El diferencial está en la separación total del tránsito convencional, a diferencia de autos autónomos como el Cybercab, que competirán por espacios con conductores humanos. Estos vehículos circulan en corredores exclusivos, permitiendo velocidades constantes, menor riesgo y mayor previsibilidad del sistema. La promesa para el futuro es ambiciosa: transportar miles de personas por hora usando carriles estrechos, reduciendo congestionamientos sin necesidad de ampliar carreteras ni invertir en obras gigantescas. Detrás de esta idea existe una reflexión mayor sobre el futuro de las ciudades. Durante décadas, la movilidad se pensó en torno al auto particular. Ahora la lógica empieza a invertirse, con sistemas inteligentes que intentan combinar la flexibilidad de un auto individual con la eficiencia colectiva del transporte público. Y quizá esa sea la transformación más importante de todas, cuando la movilidad deja de ser solo infraestructura y empieza a comportarse como un organismo inteligente dentro de la ciudad misma. ¿Por qué, mis amigos? Cuando hasta los creadores de la IA comienzan a cuestionar la conciencia, cuando los robots buscan presencia emocional, manos humanas y cuerpos cada vez más reales, y autos y ciudades enteras empiezan a funcionar sin conductor, queda claro que estamos rediseñando la relación entre inteligencia, movimiento y convivencia humana. Y tal vez la gran pregunta ya no sea qué puede hacer la tecnología, sino cómo vamos a elegir vivir a su lado de aquí en adelante. Recordando que todas las fuentes están en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Deja tu like y revisa tu suscripción, por favor. Haz clic en una de las dos sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.